Bienvenidos. Son muchos nuestros televidentes quienes nos han pedido que insistamos en temas económicos. ¿Qué está pasando con la economía? ¿Qué va a pasar con la reforma tributaria? ¿Cómo están las finanzas nacionales? ¿Cómo está nuestro bolsillo? Uno de los más reputados analistas económicos de Colombia es Silverio Gómez. Por muchos años fue el editor general de Portafolio, un gran periodista económico, y es ahora el director de la Cámara Hindú-Arroz de la ANDI. Me da mucho gusto saludarlo en nuestro programa. Silverio, bienvenido. Juan, buenas. Un saludo también para todos los televidentes. Yo hoy hago esta advertencia al comienzo. Le voy a preguntar por temas económicos a Silverio que no comprometen a la ANDI. Yo voy a hablar hoy con Silverio Gómez, pero no, salvo lo que sea de arroz, referido a la Cámara que usted dirige. Gracias, Juan, así es. Bueno, ¿cómo arranca en materia económica el gobierno Duque? Yo creo que después de las elecciones se generó un ánimo, unas expectativas muy favorables en distintos frentes, ¿no? Se nota, incluso hay avisos en la ciudad, en Bogotá y en varias ciudades en donde dice, ya ganó Duque, ahora sí a construir. O sea, sí hay un ambiente, digámoslo, muy favorable en ese sentido. Los indicadores no son malos, Juan, o sea, hay que reconocer que Colombia ha tenido una política económica durante bastante tiempo estable y en esos términos los datos son buenos sin que eso implique que no haya que hacer reformas importantes, ¿no? Aprobaron el presupuesto general de la Nación y dijeron que esa aprobación tenía que estar acompañada de lo que se llama una ley de financiamiento, que es una reforma tributaria, porque quedó aprobado con un déficit. Sí. ¿Cómo ve ese presupuesto y esa ley de financiamiento raya reforma tributaria? La ley de presupuesto en otras partes, por ejemplo en el Reino Unido, es la ley más importante. ¿Por qué? Porque es la ruta, es lo que marca desde el punto de vista financiero. En Colombia fue en un momento dado también importante y luego se fue ¿cómo se dice? Diluyendo por una serie de factores de tipo político, porque los parlamentarios querían, sí, se volvió más importante en un momento dado la mermelada, que es la expresión. Pero yo creo que lo que acaba de ocurrir es un tema importante. El gobierno tiene una hoja de ruta en el presupuesto y le falta una plata. Esa plata es lo que se llama la ley de financiamiento, que el componente principal es sin duda la reforma tributaria, pero va a tener otros elementos. La reforma a la DIAN, por ejemplo, que no es propiamente reforma desde el punto de vista de impuestos, ¿no? Y seguramente va a tener algunos mecanismos de ordenamiento del gasto público, que es otro punto importante. Lo que yo entendía es que ese financiamiento tiene varias fuentes. Unos impuestos adicionales, porque además tienen que compensar una reducción de impuestos que le van a hacer a las empresas, una mayor eficiencia en el recaudo, un recorte del gasto y de burocracia y una renegociación de la deuda. Todo eso sumado con algo que viene de fuera de la aprobación presupuestal, que son mejores precios del petróleo. ¿Cómo se ven esos componentes, Silverio? Bueno, lo último, Juan, de renegociación de la deuda, eso hay que tener con mucho cuidado porque no es propiamente salir a decir vamos a renegociar la deuda internacional o la deuda externa, ¿no? O sea, la deuda interna no tiene ningún problema. Yo sí creo que va a haber unos mecanismos desde ese punto de vista de financiamiento, pero yo no creo que ahí haya algo más que tener mucho cuidado, porque lo que sí, por ejemplo, que quedó en los últimos años es que el porcentaje de la deuda sobre el Producto Interno Bruto es una cifra ya está muy alta, ¿no? Muy alta. Yo creo Dicen que es la más alta de la historia, Silverio. Sí, Juan, es de la más alta de la historia. Claro, un país tiene que mostrar su capacidad de pago, le permite endeudarse y hay varias variables que son las que permiten eso. Colombia tiene una tasa que en un entorno internacional como el que está dándose de mucha incertidumbre y con una revisión hacia la baja de las cifras económicas de los países desarrollados, yo creo que hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo le irá a cada uno de estos tres grupos por los que les voy a preguntar con estas movidas económicas? El primero, que es muy pequeño, de hombres y mujeres súper ricos con gran patrimonio y gran ingreso mensual. Número dos, el grueso de la gente que tiene un trabajo, que recibe un ingreso,
pero que a duras penas le alcanza para pagar colegios y universidades de los hijos y las necesidades de la casa. Y el tercer grupo es familias grandes que viven con un solo salario mínimo. Sí. Los más ricos, digamos, los que están en la mitad de la pirámide y los que reciben un salario mínimo. Yo creo que, Juan, que en Colombia es inequitativa la tributación, sobre todo para quienes están en la parte más alta de las personas naturales. O sea, se ha hablado, el gobierno ha hablado de ingresos de personas superiores a 50 millones de pesos de sueldo. Yo creo que se pagan impuestos, pero tienen que pagar, digámoslo, mucho más. O sea, los que ganan más de 50 millones van sí o sí para mayores impuestos. Mayores impuestos. Yo podría pensar que el gobierno va a bajar un poco, no tanto 50, sino bajarlo un poco más, porque en Colombia 40 millones de pesos es un ingreso excepcionalmente ¿Hay mucha gente en Colombia que gana más de 40 millones? Sí, o sea, yo creo que en Colombia, sobre todo presidentes de compañías, segundos niveles, personas que venden, que están en la estructura comercial de las empresas, y ahí puede haber una cifra, digámoslo, importante. O sea, sí. Entonces yo creo que ahí uno tiene que agregar que hay un tema, Juan, y es el tema de los accionistas. En Colombia se ha dicho que no hay doble tributación y entonces que los accionistas pagan una tasa de dividendos muy bajita, ¿sí? Esas son las rentas de capital que se deben asimilar a las rentas de trabajo. Entonces yo creo que en eso hay que mirarlo bien. La gente dice, Estados Unidos bajó la tasa de tributación de las empresas del 39 al 21%, pero nadie mira la tasa de tributación de los dividendos, que es muy alta en Estados Unidos. Una persona que trabaja en una compañía multinacional en un cargo directivo tiene un sueldo de 70 millones de pesos. Sí. Pero una persona que no trabaja, sino que tiene una renta porque tiene unas acciones de unas empresas, le dan 70 millones de pesos. 70 millones. El que trabaja y gana 70 millones paga mucho más impuestos que el que no trabaja, pero recibe 70 millones de dividendos. Incluso gente con un nivel de ingreso inferior a esos 70 millones. ¿Por qué? Porque la tasa de tributación en Colombia es máximo del 10% sobre los dividendos. Muy recientemente se estableció, pero la mayoría paga el 5%. En cambio, una persona natural con un sueldo alto tiene una tasa de tributación que puede llegar al 30, 32%. Por encima del 30%. Muy por encima. Entonces, la renta de trabajo 30, la renta de capital 10. Sí, 10. ¿Y eso es lo que van a tratar de equilibrar? Yo pienso que eso hay que enfrentarlo como factor para acabar algo así de lo que decimos tanto de la inequidad en Colombia. Entonces, se le baja a las empresas, pero yo creo que hay que subirle a las rentas. Una familia, como hay muchas en Colombia, en la que trabaja el jefe de hogar, trabaja su pareja, los dos hacen grandes esfuerzos, entre los dos suman una platica que es más que un salario mínimo, 2 o 3 o 4 salarios mínimos, pero se ven a gatas para pagar el colegio de los hijos, la cuota del carro, el mercado, que tienen ingresos, pero no tienen mucha capacidad de ahorro. Juan, en Colombia los ingresos dentro de la estructura se dice que esa persona de clase media gana mucha plata. Eso no es cierto, digámoslo, a nivel internacional. Lo otro que ocurre en Colombia frente a lo que pasa a nivel internacional es que aquí hay una gran cantidad de costos, una gran cantidad de impuestos implícitos escondidos. Por ejemplo, Juan, en países adelantados el carro a usted nunca se le daña porque coge un hueco. Usted no paga administración del edificio, no paga vigilancia. Sí, usted aquí hoy tiene que pagar vigilancia. La educación en Colombia se volvió cara. La salud a una familia de ingresos medio alto tiene que, además de estar afiliado a una EPS, tiene que pagar una prepagada. Todas esas variables influyen. Muchas personas que quieren hacer algo de ejercicio buscan en distintas tarifas y en distintas gamas, por ejemplo, un gimnasio, porque no hay suficientes parques o porque si salen al parque los atracan. Claro, y entonces tiene que pagar ese gimnasio. No hay una recreación, digámoslo, pública como ocurre en muchas otras partes. ¿Y cómo les va
¿Y qué va a pasar con esas familias con este modelo tributario? Que este modelo tributario no le va a hacer, digámoslo, mayor cosa, va a ordenar, digámoslo, un poco. Juan, yo pensaría que aquí en la mejor reforma tributaria, Juan, tiene que ser la formalización de la economía. En Colombia hay una economía informal demasiado grande. Por ejemplo, Juan, si a mí dijera, ¿qué hacer? Entonces uno dice, para que usted se gradúe, obtenga el título en la universidad o en una carrera técnica, usted debe tener como prerequisito presentar el RUT. Y usted entra a la corriente de una vez. Entonces, todas esas profesiones liberales... No entregan el diploma sin el RUT. Sin el RUT, así como nos pasa con la situación militar, entregar, digámoslo, con el RUT. Y si viene un IVA a la canasta familiar, ¿qué le pasa a los más ricos, a la clase media y a los de menos recursos? Yo creo que en la tributación indirecta, que hoy se dice que es regresiva, porque las tarifas afectan a los pobres, yo creo que la redistribución del ingreso en la economía moderna se hace por la vía del gasto público, Juan, de transfiriendo recursos del Estado o de los mismos contribuyentes por la vía del gasto a favor de todos otros. Pagan, todos pero pagan. Con transferencias directas para servicios de las personas de menores recursos. ¿Y qué les pasa a los que viven en una familia, toda la familia con un solo salario mínimo? No, yo creo, Juan, que hay que tener un tratamiento especial con los niveles más bajos de ingreso y por eso digo que hay que ser muy audaz en ese tratamiento. ¿Y esos son subsidios, por ejemplo? Esos son subsidios. Juan, mire, a uno le parece injusto que en los niveles altos de la población, digamos el estrato 4 alto, 5 y 6, tengan el mismo argumento de la canasta básica que el estrato 1. O sea, el que vive en una casa de 2.000 o 3.000 millones de pesos no paga IVA a la papa porque es canasta básica. No. ¿A usted le gusta el IVA con esas? A mí me gusta un IVA generalizado, ¿sí?, con unos mecanismos de establecer... De devolución. De devolución. ¿Cómo se haría eso? Porque le he oído a las gentes cercanas al ministro de Hacienda. Se pone el IVA generalizado, pero a las personas de menores ingresos se les devuelve una plata. Se les devuelve ¿Cómo a través, por ejemplo, de perfeccionar el CISBEN, de familias en acción. O sea, hay unos mecanismos, pero hay otros, Juan. Por ejemplo, yo creo que en los estratos bajos y en las pequeñas poblaciones, porque es muy difícil establecer los mecanismos administrativos para gravar en esos estratos muy bajos y en poblaciones muy pequeñas que no haya el IVA para esos productos, pero en los estratos 4, 5 y 6, en todos los supermercados, ahí sí que se den la tributación o el IVA así. Y eso llevaría, por ejemplo, a que se pueda bajar la tarifa. Colombia con Argentina y Brasil son los países con la tarifa de IVA más alta. Más alta, ¿no? Es que es muy alta, 19%. Sí, 19%. En muchos casos. Entonces se puede bajar y hacerlo un poco, digámoslo, más plano. Los gobiernos les gusta mucho el IVA porque es muy fácil de administrar, de recoger. Claro. Pero hay que ser muy audaz en ese sentido. El presidente en la campaña, por ejemplo, planteó que 1 o 2 días en el año o X tiempo pudieran haber ofertas, días sin IVA. Eso opera, digámoslo, en muchas partes, ¿no? Y establecer, digámoslo, esos mecanismos en la tributación indirecta. En la tributación directa, o sea, en la renta, Juan, yo creo que, como digo, hay que presentar el RUT para graduarse, pensando uno que la gente se gradúa y ya entra al sistema. ¿Sí? Y la DIAN los puede seguir. Uno ve todas esas profesiones liberales que no vamos a nombrar ninguna en donde usted va y paga un juro de plata y no hay factura, no hay absolutamente... Si la DIAN tiene ese registro de egresados, pensémoslo así, puede, digamos, modernización de la DIAN. No lo puedo dejar ir en este minuto final que me queda sin preguntarle por el arroz. Sí, a usted como director de Indoarroz, ¿cómo vamos con el arroz en Colombia? Yo creo que tenemos problemas desde el punto de vista estructurales, desde el punto de vista de productividad y competitividad. Colombia produce muy poquito arroz por hectárea frente a países como Perú y Uruguay, cuando hace 25 años producíamos más. Digamos que es penoso, por usar una palabra suave, de estar diciendo que no puede entrar arroz de Perú y Ecuador a Colombia porque ellos son más competitivos que nosotros, ¿no? En Colombia, mire, Juan, en Uruguay, por ejemplo, el 100% de la semilla que usan los
cultivadores de arroz es certificada. En Colombia eso no llega ni al 25%. Usan semillas de costal y eso significa que se pierde productividad. Entonces yo sí creo que hay que hacer un plan con reservorios de agua, no tanto con esos distritos de riego. Usted conoce el distrito de riego del Triángulo del Tolima, que le han metido mucha plata y no funciona. Reservorios de agua, mecanismos de fomento a la tecnología, mejoramiento de semillas, o sea, todo eso es un plan que yo creo que el gobierno, el presidente y el ministro de Agricultura lo han planteado bien. Hay que buscar una integración entre la cadena, en la cadena productiva, entre productores, entre industriales, comercializadores y consumidores. ¿Estamos enarrozados? ¿Hay mucho arroz? No. ¿O hay muy poquito arroz? No, Colombia no produce el arroz que consume. En Colombia se produce, para ponerlo en términos sencillos, 1.600.000 toneladas de arroz blanco, o sea, el que consumimos, y se consumen 2 millones, o sea, hay 400.000. Nos faltan 4.000 que se llenan con las importaciones de Estados Unidos, con Ecuador, con unos contingentes planeados, ciertamente, pero que se requieren. Silverio Gómez, y esta valoración sobre lo que nos está ocurriendo en estos momentos de la economía colombiana. Esperamos que vuelva pronto, Silverio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, sí. Y suerte con el arroz. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.